Muy bien, avanzamos en esto que decíamos en el arranque. La RAM en el ambiente médico se la conoce con esta sigla, la resistencia antimicrobiana. Y más allá de que a partir de ese nombre podemos tener una pista de qué se trata, creo que nos cuesta mucho visualizar que estamos ante uno de los graves problemas sanitarios, no solo de nuestro país, sino del mundo, y con proyecciones alarmantes para el futuro. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bienvenida. Mira qué introducción dramática te hice. Dramática, pero acá estamos para hablar de un tema que realmente genera preocupación. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Hoy vamos a hablar de esta sigla que cuando uno empieza a escuchar, empieza a decirle RAM, pero en realidad es un misterio si le decimos RAM. Hay que primero darla a conocer y después, bueno, poder usarla en el vocabulario. Pero justamente vamos a empezar contando un poco en el marco de qué vamos a hablar de estos temas. Usualmente se escucha hablar de que tal día es el Día Internacional o Mundial de, o la Semana Internacional y Mundial de, que se usan siempre para dar visibilidad a temas que generalmente tienen que ver con la salud o con el ambiente o con un área que se quiere promover, ¿no? Bueno, particularmente esta semana, y por eso estamos hablando de esto, es la semana de la concientización del uso de antibióticos, ¿no? Esto es un poco el terreno donde vamos a hablar de la resistencia a antibióticos, ¿no? El antibiótico en sí mismo es uno de los mayores, y podríamos decir, por lo menos del último siglo, el mayor desarrollo en cuanto a la creación, a la invención humana, por su impacto en la salud, ¿no? Como después de los antibióticos, infecciones que eran mortales pasaron a ser banales, ¿no? Simples situaciones que se curan con la administración de un fármaco, en este caso los antibióticos, ¿no? Pero, como todo, si hay un mal uso, esto puede jugarnos en contra, ¿no? ¿Por qué dedicamos entonces una semana a hablar del uso? Justamente por eso, para evitar los malos usos y para evitar ese impacto que se supone que tiene ya el mal uso de antibióticos en el mundo hoy. Como vamos a ver la primera placa, vamos a entrar de lleno entonces en qué es la resistencia antimicrobiana. Y acá tenemos una serie de compañeros, dibujitos que nos acompañan, valga la redundancia. Porque, bueno, un antibiótico, la resistencia a los antibióticos es la capacidad de estos muchachos, los virus, los hongos, las bacterias, los parásitos, de no morir, o sea, de sobrevivir a los fármacos creados para matarlos, ¿no? O sea, ellos logran sortear ese arma que creamos a través de los antibióticos y no morir, o sea, no morirse cuando hay una infección y los queremos reducir. Bien. ¿No? Eso es básicamente lo que es la resistencia antimicrobiana. Pero básicamente un proceso natural. Todos, como ser vivos, todos estos microorganismos tienen naturalmente ese mecanismo para sobrevivir a, por ejemplo, antimicrobianos naturales. Claro, por ejemplo, hemos hecho muchos programas sobre, por ejemplo, las capacidades antimicrobianas desde el ajo hasta yuyos que ha traído Manuel Miteriaga y que cuenta cómo tienen capacidades naturales para, por ejemplo, liberarse de hongos que afectan a una planta, ¿no? Bueno, esa capacidad natural también la tienen para defenderse de esas cuestiones. Claro. Pero no hablamos de esta resistencia, hablamos de la resistencia que adquieren, o sea, la adquirida que adquieren estos microorganismos de sortear la barrera de los antibióticos creados por el ser humano. Claro, que la adquieren en un concepto, si querés así, darwiniano, ¿no? El que no se muere se multiplica y ya genera una progenie resistente. Total, es la ley del más fuerte. Tiene en la naturaleza y entre los antibióticos creados por el ser humano lo mismo, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, el ajo, el propóleo, los yuyos generan esas interferencias en el desarrollo de estos elementos, los antibióticos también. Pero ¿qué pasa cuando los usamos mal? ¿No? Empiezan a someterse a antibióticos, a este dupla fármaco microorganismo y empiezan a desarrollar esas capacidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué provoca esta resistencia? ¿Por qué estamos hablando de algo que nos tiene que importar? Eso es lo que vamos a ver en la segunda placa. En la salud humana en particular, ahí hemos elegido algunos de los impactos más importantes. En principio lo que dice es que las infecciones que antes matábamos con antibióticos ahora son más difíciles de matar. Porque antes tomabas determinado antibiótico y todos conocemos un montón para
tal dolor de garganta. Sí, que además no solamente era tomarlo, sino que había una indicación. Tantos Totalmente. días, Tantas y te decían, horas. no lo tomes de más, Exacto. por más que te mejores, ni lo tomes de menos. Claro, o que hoy o mañana tengas un dolor de garganta y te automediques, Automático. por ejemplo, sin saber qué tipo de infección es. Bueno, ¿qué pasa cuando empezamos a carecer de estos antibióticos? O sea, ya no, el dolor de garganta ya no lo podemos matar con el antibiótico que nos daban antes. Claro. Bueno, aumentan las hospitalizaciones porque esas infecciones progresan, hay costos de atención que antes no teníamos, hay mortalidad porque por supuesto esas infecciones pueden ser mortales. Y también limita procedimientos que requieren antibióticos, por ejemplo, una cesárea, una operación donde supone hacer un corte, todo eso tiene el uso de antibióticos para evitar que haya infecciones durante la operación. Seguro, sí. Exactamente. Entonces, esto de algún modo, si no tenemos determinados antibióticos, limita entonces la posibilidad de hacer trasplantes, partos prematuros. Sí, o sea, sí, a ver, hay un montón de cuestiones que no asociamos con los antibióticos, pero que están presentes, ¿no? O sea, el dolor de garganta siempre es un antibiótico, pero una cesárea capaz no la asociás. Y sin embargo es sí. Entonces, por eso es lo que tú decías, ¿no? Que es considerada una de las mayores amenazas de la salud pública, porque las infecciones ya sabemos todos qué es. ¿Qué pasa en Uruguay? Vamos a ir trayendo un poco el tema a nuestro país. Entonces, en Uruguay, por supuesto, se le presta atención a esto tanto a nivel de salud pública como de la ciencia. Hay muchos grupos de investigación que se dedican a esto y, por supuesto, también a nivel de gobierno. Pero para que nos cuente un poquitito sobre esto, entrevistamos a Grisel Rodríguez, que es la nueva directora del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina. Ella es microbióloga de formación y ha trabajado mucho en la resistencia antimicrobiana. Entonces, ella nos contó qué pasa con la RAM en Uruguay. En Uruguay se viene trabajando largamente, sobre todo en la producción de proteínas animales. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene una legislación muy fuerte y controla eso. En la salud humana, los problemas más importantes ocurren cuando las personas necesitan ser hospitalizadas, ya que en el hospital habemos muchos seres humanos, estamos muy cercanos todos y es más fácil la transmisión de infecciones y más fácil la transmisión de resistencia. Uruguay, de todas maneras, desde 2008 cuenta con comités de infecciones bien establecidos, gracias a un decreto del año 97. Eso es muy importante saber que tenemos comités de infecciones y esos comités de infecciones se encargan de controlar. A su vez, Uruguay tiene reglamentación para los programas de optimización del uso de antimicrobianos que desde el 2023 se está exigiendo a todas las instituciones de salud. Pero tenemos que trabajar más. Y Uruguay tiene desde noviembre del 2023 un plan de acción nacional único en el marco de una salud en el cual están comprometidos los tres ministerios: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Ambiente, que existe desde el 2020. ¿Cómo nos hace ruido pensar que en estos temas de salud humana intervienen estos tres campos? Por más que el concepto de una salud es clarísimo y está muy bien, pero no pensar en la salud animal, en la salud ambiental y en la salud humana como algo que está indisolublemente ligado. Exacto, porque además uno piensa en los antibióticos a nivel de salud, de medicina, y uno piensa, insisto, en el dolor de garganta, en el dolor de oído, en infecciones más comunes, pero no pensamos en que, por ejemplo, si tiramos el antibiótico al agua, claro, o dejamos digamos, mal dispuesto el antibiótico en el suelo, por ejemplo, eso mata bacterias, y mata bacterias que nos producían el dolor de garganta, pero las bacterias que están en el suelo, en el agua también. Entonces eso, por ejemplo, genera una resistencia en bacterias que están en el ambiente. Lo mismo con las enfermedades animales, ¿no? Entonces, bueno, esa interconexión, como vos decís, tiene que estar presente. El tema de la sanidad animal, del antibiótico que no tomamos conscientemente, pero que consumimos durante mucho tiempo, que venía incorporado
en los productos alimenticios. Totalmente. ¿no? Es todo un tema. Totalmente. O sea que es toda una interconexión, más allá de lo evidente, como decía. Pero bueno, Uruguay, por supuesto, no es un caso aislado, esto es una amenaza en todo el mundo y obviamente la Organización Mundial de la Salud ha cuantificado un poco este fenómeno y vamos a compartir solo algunos datos en esta placa que tenemos ahora. Hoy actualmente 1 de cada 6 infecciones ocurren, o sea, 1 de cada 6 tienen resistencia a los antibióticos. Okay. O sea, 1 de cada 6 ya no tienen ese antibiótico. Tiene un medicamento que la cure. O por lo menos aquel que la curaba hasta ahora. ¿tá? Y un poco es lo que dice el segundo número. 40%, se hizo un estudio internacional sobre diferentes duplas de patógenos, o sea, de bacteria con microorganismo, y 40% de estas duplas ya muestran más resistencia de lo que tenía en el 2018. Por ejemplo, esto sigue en aumento, quizás no es totalmente, o sea, la diferencia no es de 0 a 100, hay un aumento de la resistencia y eso está cada vez más marcado. Y la proyección con estos números que tenemos ahora es que desde este año al 2050, o sea, en la próxima generación, vamos a decir, 40 millones de muertes va a causar solo la resistencia, o sea, la falta de antibióticos para curar infecciones. Es un número muy alto. Es un número muy importante. Entonces, a nivel de país o a nivel mundial se ha pensado en qué hacer. Que eso es un poco lo que mueve a esta semana, y ahí volvemos al inicio, de la concientización del buen uso o del uso de antibióticos, como muestra la siguiente placa. ¿Qué podemos hacer entonces para enlentecer el proceso? Claro, esto es indetenible. Exacto. Pero bueno, tratar de que por lo menos dure más y que la ciencia pueda seguir avanzando. Exactamente, ¿no? Es como una batalla entre la bacteria, el germen, y lo que estamos creando como seres humanos, que es esta herramienta tan útil que son los antibióticos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, como dice esta semana, los mensajes son siempre muy fuertes en el sentido del uso responsable del antibiótico. El antibiótico solo mata en este caso, por ejemplo, en el caso de las infecciones humanas, bacterias. Entonces, si es una infección que no es causada por una bacteria, no hay que administrar antibióticos. Entonces, antes de automedicarnos, es ir al médico, bueno, saber si efectivamente es una infección bacteriana, qué tipo, porque no todos los medicamentos, todos los antibióticos matan todas las bacterias, entonces es importante saber hacer ese uso responsable. Monitorear la resistencia para saber qué está pasando con los antibióticos y en el caso que haya resistencia mejorarla, o sea, mejorar el antibiótico. Hacer mejores prácticas de higiene, un control más seguido de las infecciones, investigar nuevas moléculas que puedan transformarse en antibióticos, porque a la larga va a pasar que hay antibióticos que van a dejar de funcionar. Y por supuesto trabajar en conjunto en esto que decíamos, salud humana, salud animal y salud ambiental, ¿no? Pero vamos a detenernos un poquitito y en el último, vamos a compartir un último tape de Grisel, que nos va a contar por qué nos tenemos que detener entonces en la ciencia, por qué la ciencia tiene un rol muy importante en este punto. Y atención lo que dice ella de la batalla humanos-bacterias. A ver. En la carrera entre nosotros los humanos y los microorganismos, por ahora nos va sacando ventaja a las bacterias, porque se multiplican más rápido, porque actúan más rápido y porque a su vez nosotros en el desarrollo de moléculas antibióticas hay que invertir mucho dinero. Y además es dinero que las empresas invierten en algo que va a durar muy poco porque las bacterias desarrollan resistencia. No es, por ejemplo, como un antihipertensivo, que la hipertensión va a ser siempre la misma. Entonces, hay décadas usando los mismos antihipertensivos. El antibiótico cambia. La penicilina que descubrió Fleming por allá por el 1928, ya casi no hace efecto salvo en muy pocas bacterias. Hay que conseguir más fondos a nivel global para invertir en nuevos desarrollos, por un lado de moléculas antimicrobianas, métodos diagnósticos y también invertir mucho en capacitar a la población y usar los antibióticos solo cuando los necesitamos. Es decir, no forzar tratamientos antibióticos cuando no son necesarios. Un resfrío no se trata con antibióticos y creo que eso después del COVID teníamos que haberlo aprendido bien. Los resfríos hay que cuidarse, hay que hidratarse bien, hay que tener antitérmicos, antiinflamatorios y eso es todo.
la carrera esa que... Yo fui más belicosa, yo hablé de batalla, ella habló de carrera. No, pero me quedé pensando en otra cosa que decía la doctora Rodríguez, y es que nosotros seguimos hablando de penicilina casi como un sinónimo de antibiótico. Fue el primero, ¿no? Y salvó la vida de no sé cuántos miles de millones de personas. Pero ya no sirve para prácticamente nada. Claro, claro. Por eso mismo, por esta carrera que tenemos entre las bacterias y los antibióticos que indefectiblemente se pierde, ¿no? Y que por eso hay que desarrollar más. Y por eso es interesante lo que ella dice, que a veces uno piensa, bueno, otra vez pidiendo plata para la investigación, no sé qué. Pero en este caso está súper fundamentado, ¿no? Porque realmente, como esa carrera no la vamos a poder ganar, porque por más que usemos bien los antibióticos, siempre van a tener una vida útil, es importantísimo seguir investigando, encontrar nuevas moléculas que puedan matar bacterias, matar otros tipos de microorganismos, hongos, virus y parásitos, como vimos, para justamente tener siempre un plan B, ¿no? Porque si queremos seguir teniendo operaciones, si queremos seguir teniendo alimentos que podamos consumir, necesitamos de los antibióticos. Mira, recuerdo, y con esto cerramos, ¿no? Hace no más de 2 años, una charla en el Hospital Maciel con el doctor Fabio Grill, uno de los infectólogos más reconocidos de Uruguay, y me mostraba una pizarra diaria donde estaban anotadas las personas que estaban en el CTI, y me decía, la mitad de los que están acá padece una infección resistente. Para algunos tenemos fármacos, para otros no. Porque hay lo que se llama fármacos de primera línea, que son los antibióticos que primero se prescriben porque son los más eficientes y también capaz que tienen menos efectos secundarios. Y hay otros, pero que ahí empieza la balanza a modificarse, ¿no? Porque, bueno, capaz no funcionan tanto o tienen efectos secundarios muy fuertes. Entonces, bueno, no siempre es lo mejor. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. Nos vamos al Museo Nacional de Antropología.